Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! Bienvenidos a otro episodio más. Abril, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, bien, gracias por preguntar, estoy muy bien. ¿Y tú, Zay? También muy bien, muchísimas gracias. Y el tema de hoy, la verdad me gusta muchísimo porque antes de que se me olvide, en serio, si el contenido les está gustando, pónganle por favor 5 estrellas de paro para que nos motivemos a seguir haciendo contenido. Y ahora sí, vamos arrancando el tema. Y el tema de hoy, quiero que sepan que a la que se le ocurren estos títulos generalmente es a mí, ¿no? Sí, ya soy adulto y ¿ahora qué? Una vez, es que la verdad se nos hizo increíble este título, bueno, a mí me encantó, porque una de las cosas por las que nos damos cuenta que somos adultos es porque ya te tocas la rodilla y sabes que va a llover, ¿no? No te creas. Además de eso, es porque te empiezas a preocupar por cosas que antes de niño no te preocupabas, o sea, te empieza a preocupar en la renta, te empieza a preocupar, y si me enfermo, y si empiezan estos ISIS que tú dices, híjole, o sea, necesito prevenirme o ya no está alguien que me respalde, que suele pasar mucho cuando falta uno de los dos papás, que te da el clic de, güey, ahora, a la edad que sea, dices, ya soy adulto. Ahora, se nos hizo muy, muy interesante, o se nos hizo muy importante, porque ya ven que Zaira y yo somos señoras listitas, hacer un checklist de cosas que un millennial responsable o un adulto responsable debería tener cubiertas como mínimo, ¿sabes? Como que si tienes este checklist cubierto, entonces tienes paz, entonces de aquí en adelante ya puedes brincar a las grandes ligas como invertir en criptos o en más, pero siempre hay una base de cualquier adulto responsable y es este checklist millennial. Ojo, aplica para todas las generaciones, no solamente los millennials, ¿estás de acuerdo, Sai? A ver, Sai. Completamente, porque aparte, ¿sabes qué? El hecho de, o sea, sí, nosotros nos referimos mucho a nuestra generación, ¿no? Los millennials, etcétera, pero sí aplica para todas las generaciones. Si tú ya te sientes responsable económicamente y a partir de ese momento que tienes dinero dices, ajá, ¿y ahora qué? Puedes hacerlo. O si ya se te pasó la edad, no importa, y tienes muchísima más edad y dices, la verdad, nunca he sido tan responsable con mi dinero y ahora sí quiero hacerlo, también se vale y este checklist yo creo que de verdad va para todos, ¿no? Y ahorita que lo comentabas, Abril, la neta, es obvio que tú no tenías tal cual un checklist hecho que alguien te dijo, toma, esto es lo que tienes que cumplir como un adulto y te va a dar paz en tu vida. No fue así. ¿Cómo fue tu historia con eso? Pues fíjate que fue como muy paulatino porque, o sea, la crisis que a mí me dio fue con mi esposo. Y entonces, cuando empezamos a reestructurar finanzas, pues te empiezas como a hacer como introspección y darte cuenta a ver qué es lo que se necesita. Algo que yo te comenté era que un distintivo del antes y el después es que antes yo no tenía paz. O sea, yo dormía estresada, yo dormía pensando, ¿y ahora cómo vamos a hacer esto? Ahora, ¿sabes? Como todo el tiempo mi mente estaba rumiando soluciones imaginarias, nada me sentía cómoda, todo, y además fingiéndole al mundo que todo estaba bien, ¿no? Porque nadie se podía enterar. Y por otro lado, cuando Okay. ya se logró solucionar y cuando vimos la luz, cuando logramos tener una estructura, me di cuenta que tenía paz. Entonces, cada vez que yo hago cuentas con mi esposo, una de las cosas que me pregunto a mí misma es, a ver, ¿qué decisiones vas a tomar este mes que te van a generar paz? Porque si no estás generando paz, yo no quiero volver a llegar a ese punto. Entonces, este checklist o fue un proceso de varios análisis, de varios meses, ¿Años? donde, ajá, años, Ok. bueno, si eres más listo que yo, lo puedes lograr en días, pero donde vas descubriendo, a ver, ¿qué necesitas para que pase lo que pase mañana? No le pidas dinero a nadie y puedas solventarlo tú mismo o que tú crees las propias herramientas para afrontar ese mundo. Porque, pues no sé si te pasó, Zaira, pero llega un punto en que, pues ya no le puedes pedir dinero a tu papá. Ya, o sea, no, porque ellos tienen sus propias finanzas, tienen sus propios problemas y pues ya a mí ya me daba pena como decirle, oye, pa, éntrale al quite, pues ya no sentía yo la cara, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a hacer mi checklist de adulto responsable. ¿Y a ti cómo fue?
Fíjate que eso que dices es muy importante porque a mí también llegó un momento en donde dije, la verdad, ya no se le puede pedir a papás, ¿no? O sea, si ya no les estás dando, que ojo con esto, ¿no? O sea, esta parte de darles es lo que a ti te nace, etcétera, no tanto como un regresar, porque regresarles está cañón, ¿no? Te vas a quedar debiendo toda la vida y eso no es así, ellos no lo hicieron con ese sentido de darte cosas para que tú las regreses, espero. Pero llegó un momento en que justo eso, ¿no? Yo dije, a ver, ya no es como momento de pedirle dinero a mi papá. Y me acuerdo que en cuanto yo salí de la universidad, que gracias porque yo sé que de verdad muchas personas no tienen ese privilegio, entre comillas, que ahora se le llama, ¿no? Pero me acuerdo que el último día de abril de clases fue la última vez que mi papá me dio dinero. Ya a partir de ahí, para adelante ya no, ¿sabes? Entonces, y se lo agradezco muchísimo porque en serio sí me hizo como pensar de, no, pues a ver, ahora entonces ya toca trabajar, o sea, gracias porque en la universidad no trabajé y entre comillas nada me enfocaba a estudiar y todo este tipo de cosas, pero ya es momento de, ¿no? Y mi papá o mi familia, mi papá es súper previsor y desde el 2004 yo tengo gastos médicos mayores, ¿ok? Entonces me llegó a pasar que en alguna ocasión me sentí mal, me tenían que operar, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Caí a un hospital privado, vi cómo se pagó, vi bla, bla, bla. Entonces vi como este ejemplo que mi papá dijo, no, es que yo prefiero tener esto cubierto, ¿para qué? Para que si hay alguna emergencia no tengamos que ir al seguro, ¿no? Que mejor sea una atención que nosotros preferimos tener privada, etcétera. Y yo sí vi una diferencia, porque lo llegué a ver con primos o con tíos o lo que sea, de repente que dices, ay, güey, sí hay una diferencia, cañona en la atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para llegar a mi checklist? De repente veo, pues mi papá sigue pagando mis gastos médicos mayores y dije, no, no inventes. O sea, ya muy independiente, según yo, creo que me toca ya ese rollo a mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando yo digo, ok, una de las cosas importantes sería un gastos médicos mayores, ¿no? Pero antes de arrancar y decir tal cual, ¿te parece si empezamos por el que yo creo que debería de ser el primer punto del checklist financiero de cualquier persona? Sí, dale. ¿Cuál, o sea, en el checklist, cuál es ese primer punto que deberíamos de tener todas las personas? Yo creo que el primero es el fondo de paz, conocido normalmente como fondo de emergencias. Abril y yo decidimos ponerle de paz porque emergencias creemos que si ahorras para eso, eso vas a tener, ¿no? Sin embargo, el fondo de paz a nosotros nos hace sentir mejor, entonces, pero es exactamente el mismo, tú como le quieras poner. ¿Qué quiere decir esto y para qué funciona? Quiere decir que vas a juntar 3 meses de tus ingresos y es solamente para aquello que de verdad se necesite que te saque de tu rutina. Es decir, si traes coche y se te poncha la llanta, si te enfermas, si te corren, son como los y si pasa X cosa, ¿no? Para eso es el fondo de paz, no para un viaje, no para, ay, se me antoja esta ropa, se me antoja cambiar el celular, no es para eso, es para tener un colchón que te va a dar tiempo para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si te llegan a correr y quieres cambiar de trabajo, bueno, tienes que buscar un nuevo trabajo, te va a dar tiempo para decidir mejor, ¿no? Después, este tema a mí me encanta y Abril lo sabe, pero después vamos a hablar más a fondo de esto, pero en general es eso, 3 meses de ingresos y para mí es una de las metas que todos, como adultos responsables, deberíamos de tener ahí. ¿Esto qué es lo que va a hacer Abril? Si llega a pasar algo, no pido prestado, Correcto, ¿no? No correcto. me endeudo con préstamos a lo mejor con intereses altísimos. Esa es la intención de este fondo de paz. ¿Cuál sería el Sí, punto 2 para ti? no, sí, claro, y además, por ejemplo, te quedas sin trabajo, en lo que buscas otro, básicamente me va a dar paz para en lo que vuelvo a ponerle orden a mis finanzas, ¿no? A lo mejor duras un poquito más de 3 meses en en volver al control, pero bueno, como bien tú dices, o sea, te da paz, te da tranquilidad, te da tiempo. Y el primer enemigo de las finanzas es la prisa. Prisa por comprar, por usar, prisa por todo. El segundo punto es el gastos médicos mayores. Mm, el gastos médicos mayores, tenemos que tener la posibilidad, bueno, si tú te sientes muy cómodo con el servicio público, está perfecto. Y si todavía estás dudando en si contratas un gastos médicos mayores o no, te invito a que tengas uno. Hay muchas compañías, hay muchas coberturas.
trata de que después vamos a tener un episodio hablando a detalle sobre esto, pero nada más para que lo puedas hacer check en tu lista. Tu gastos médicos mayores te sugiero que tenga arriba una suma asegurada de arriba de 50 millones de pesos. Tienes que conocer cuál es tu deducible, si está en pesos, si está en UMA, si en qué moneda está, para que lo puedas contemplar. Por ejemplo, hay personas que tienen un gastos médicos mayores, pero no saben de cuánto es su deducible. Ahora, acuérdate que el deducible son los primeros gastos que tú vas a tener en caso de una enfermedad. Si tu deducible es como, por ejemplo, de 10,000 pesos, lo tienes que contemplar en tu fondo de emergencia. Son tus 3 meses de ingresos más tu deducible o el coaseguro. O sea, piensa, a ver, si me quedo sin trabajo y además me accidento o lo que pasa, o cualquier cosa que pase, ¿qué voy a hacer? Pues va a salir de tu fondo de emergencias los primeros gastos de gastos médicos mayores, ¿va? Entonces, Exacto. tienes que conocer tu deducible, tienes que conocer tu coaseguro, tienes que conocer los límites y y alcances que tiene tu póliza y pregunta, no la des por sentado y ten tu póliza, porque suele pasar que no sé, la póliza la paga mi papá, mi esposo, mi hermana, mi no sé qué, pero tú no eres dueño de tu póliza, ¿no? Entonces tienes que tener tu Sí. póliza a la mano y estar al corriente de que no se pierdan los pagos, o sea, de que estés pagándola, pues. Sí les recomiendo que la tengan, porque siempre, siempre va a ser mucho más barato pagar una póliza de gastos médicos que pagar una enfermedad o un accidente en un hospital privado, vaya. Muy bien, Es de Sai. adultos pagar tus gastos médicos mayores y es de adultos tú tener los papeles. Tú saber a dónde tienes que ir, tú saber a dónde te tienes que mover, a quién le tienes que hablar, bla, bla, bla. Yo sí creo eso porque sí me ha tocado esa parte, ¿no? Ver como es que mi hermano la paga y es un desmadre en el momento de un accidente. Entonces, sí es súper, súper importante que esos documentos los tengas tú y más que los tengas, que los entiendas, ¿no? O sea, la verdad es que a veces el no leer por momento, porque nos da flojera, por lo que sea, porque confiamos en la decisión de alguien más, a lo mejor lo que tu papá contrató, no es viable ya para ti y ni siquiera te das por enterado y solamente estás pagando, es un ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que leer y saber qué tenemos y tener esos documentos. O muy bien, otro de los checklists, o más bien otra de las cositas que nosotros consideramos importantes, sería un plan de inversión a corto plazo. Te voy a comentar por qué hago este punto, Abril. Cuando yo empecé a ahorrar para el fondo de paz, tú sabes que yo te dije, no, 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 yo siento que voy tarde, ya lo conté el episodio pasado, mis traumas, etcétera, y le metí full a esto. Pero la verdad es que ahorrar para el fondo de paz no es divertido, porque es por si algo, es un dinero que ahí está, pero dices, ay, no lo puedo tocar, no es, o sea, no está tan padre, ¿no? Sí, claro, Entonces yo ya además lo es que un hago, ahorro que tú esperas nunca usar. Entonces no exacto, está que padre esperas ahorrar que para no crezca. usarlo. Ujú. Ujú, pero no te motiva tanto, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a hacer con mis clientes cuando platico y hacemos justamente este checklist, etcétera, y vemos desde dónde partir. Cuando no vienen con fondo de paz, yo les digo, te propongo lo siguiente, ¿qué te parece si vamos ahorrando para el fondo de paz, pero también para metas? Les brillan los ojos, porque obviamente ya es muy distinto que una parte de tu ahorro se empieza a dividir y entonces empezamos a abarcar varias cosas, ¿no? Plan de inversión a corto plazo, nosotros cuando hablemos de corto plazo va a ser menos de 2 años. Ponle nombre a tu meta. Ahí entra el viajecito, una maestría, lo que tú quieras va a ser de menos de 2 años, ¿no? Pones la cantidad que quieres ahorrar y siempre hay que recordar checar la inflación que lleva el país. ¿Por qué? Porque si tú nada más ahorras en X lugar sin contemplar esto, tu dinero está perdiendo valor. Recuerden eso, ¿no? Y la parte también importante es ¿en dónde lo puedo ahorrar? Bueno, en bonos gubernamentales también depende del país, por ejemplo aquí en México, en CETES, en inversiones a plazo, ¿no? Prácticamente esta sería una de las intenciones y nosotros tenemos un formulario que ustedes pueden contestar para ver cómo van con ese checklist, qué es lo que les va faltando, etcétera, que no lo pueden pedir por Instagram sin ningún problema. Entonces, el siguiente punto. Espérame. Algo que no sé si te pasa, pero cuando las personas tienen un sueño, tienen un tanteo del costo. Y a mí se me hace como súper importante que ese tanteo se acerque lo más posible a la realidad. Porque imagínate que yo digo, bueno, quiero un terreno y voy a juntar 100,000 pesos. Pues a lo mejor dependiendo del estado en el que esté, 100,000 pesos no es nada o es mucho. Entonces, trata de que la meta sea
cercana a la realidad, aunque ponle, estás ahorrando para un terreno y si mañana después mejor te vas a la maestría, pues no pasa nada, pero trata de que sea un poquito más cercano. Nada más para comentar, por ejemplo, las inversiones a plazos, que las puedes encontrar en los bancos, si tienes un banco en México, todos los bancos te dan esa opción, que son inversiones a plazo, y normalmente son ideales para proyectos de menos de un año, nada más como nota. ¿Va? Sí, claro, el formulario se los pasamos al final, ¿no? A través de Instagram Site. Sí, sin ningún problema. Ay, no inventes, ese formulario me hubiera hecho mucho paro. Creo que lo hubiera hecho muy distinto a como lo empecé a hacer. La intención del podcast y está bien padre porque es ahorrarles dolores de cabeza y justo como decía Abril, ¿no? Hay personas que a lo mejor en 5 días lo resuelven o en menos, ¿no? Lo que a nosotros, a ti te ha llevado ciertos años, a mí cierto camino, etcétera, pero esa es la intención con este checklist. Entonces, el siguiente punto, ¿cuál sería, Abril? Inversión a mediano plazo. La diferencia con el punto que tú dijiste, Sai, de corto plazo, simplemente es el tiempo. A ¿Ok? corto plazo es menos de 2 años, a mediano plazo tiene que ser más de 2 años, pero menos de 5 años. ¿Qué metas usualmente ponemos aquí? Pues por ejemplo, enganchar un bien raíz como un terreno, una casa, etcétera. La cantidad, pues obviamente hay que volver a checar, hay que cotizar, hay que checar todo este rollo. Y bueno, también algo que no debes olvidar en ninguna meta, no importa el plazo, es la inflación acumulada de tu país. Esto es, ¿cómo analizarla? Por ejemplo, si en tu país la inflación acumulada de los últimos 5 años ha sido del 30%, entonces la meta que tú vayas a ahorrar de aquí a 5 años, tienes que pensar que te debe de dar un rendimiento total mayor al 30%, o sea, la inflación. De ahí lo que te dé ya es ganancia. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a ser la inflación de tu país los próximos 5 años, lo que va a durar tu meta en lograrse, pero podemos tener un estimado con lo anterior. Ahora, entonces para eso es bien importante la inflación acumulada del país, independientemente del plazo. ¿Dónde puedes poner esto? Pues depende. Por ejemplo, una opción podría ser CETES directo, que hay plazos a 5, a 3 años, o también inversiones a plazo en el banco, donde sacas el dinero y lo vuelves a meter a reinversión y donde tú haces la inversión de manera automática. Como son proyectos a 3 o 5 años, pues es más fácil que tú estés al pendiente. No son incluso es importante que no te olvides de tu ahorro para que tú vayas moviendo lo que tengas que mover para que tu ahorro de 3 4 5 años esté equivalente a la inflación de tu país o por arriba de eso. Perfecto. Y plan de inversión a largo plazo que, la verdad, ya sé que soy bien rara, pues, pero me emocionan mucho estos. ¿Por qué? Porque son planes a más de 5 años. Me emocionan y a la vez dices, quién sabe por el tiempo, ¿no? Pero aquí, ¿qué puede entrar? Pagar la hipoteca completa, la educación de tus hijos, si están chiquitos, ir planeando universidades, etcétera, planear tu retiro. Este tipo de metas, Abril, lo que me gusta es que los puedes meter en lugares que realmente ya no nada más estén creciendo junto con la inflación, ¿no? O que nada más estén ahora sí que buscando o cuidando el poder adquisitivo de tu dinero. No, no, no. Aquí se está buscando también rendimientos, es decir, potencializar esa lana. Es de mis favoritos, ¿por qué? Porque yo creo que es tu esfuerzo más ese premio que se llama rendimientos, ¿va? Puedes invertir en renta variable, que ya vamos a platicar un poquito más a profundidad de esto. Existen planes que son a largo plazo, lo cual puedes ir haciéndolo de una forma constante y ahora sí que acomodada a tu economía actual, etcétera, y ese dinero se va a potencializar. Entonces está muy interesante porque cuando hablamos a metas a largo plazo, puedes llegar más rápido con este tipo de planes, ¿va? La respuesta siempre cuando hablemos de inversiones va a ser depende, porque va a depender la meta y va a depender mucho cuándo quieres retirar ese dinero. No podemos poner todas las metas en el mismo lugar ni todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, ese sería el plan de inversión a largo plazo. ¿Qué otro punto sería? Sí, sí, y fíjate que una de las cosas o otro beneficio que yo le veo a los planes de inversión a largo plazo, es que a mayor plazo, pues le pones más dinamismo al instrumento, pero también hay muchas de las opciones que tú mencionaste no requieren tanto conocimiento ni tanta dedicación del dueño del dinero. O sea, Exacto. es, es una excelente idea que cuando tú ahorres a largo plazo sea un instrumento
que necesite cero dedicación o nula dedicación para que puedas dedicarte más a tus ahorros a corto y mediano plazo, ¿no? Que sí requieren más de tu atención. Sí, que con dedicación sería el tiempo que le tienes que invertir a estar atento a esto, ¿no? Yo sí creo, Abril, que lo que sea corto, mediano, largo plazo, sí tienes que saber qué tienes, sí tienes que entender de dónde vienen los rendimientos, si no los entiendes, no lo hagas, ¿no? Porque entonces no te está quedando claro por qué sale ese dinero. Entonces, pero sí tienes que saber qué hay y siempre darle una checadita, ¿no? O sea, saber qué es lo que tengo, cómo va, etcétera. Pero como tú dices, los de largo plazo también me gusta justo por eso, porque es no estar todo el tiempo al pendiente, sino como, dejarlo que crezca, echarle sus checaditas de vez en cuando. Entonces, está como muy a gusto, ¿no? La verdad. Sí, sí, correcto. Sí, la verdad es que sí, sí está muy a gusto y además es más bonito ahorrar sabiendo que lo vas a usar un día, ¿no? Ahora, el siguiente punto es el seguro de vida o invalidez. Como latinos, el seguro de vida o invalidez es al que menos atención le ponemos porque sentimos que si lo compramos nos estamos matando, ¿no? Digo, ay, ¿cómo no sientes eso cuando pagas el seguro del carro, ¿no? O sea, lo estás comprando y estás deseando usarlo. Pues no, lo real es que no tenemos dominio total sobre cuándo va a pasar esto, si va a haber una invalidez o una muerte, pero lo más curioso es que pues va a pasar, ¿no? Va a pasar y es necesario que estemos cubiertos por este lado. Todos necesitamos este tipo de cobertura. Si tienes dependientes económicos, porque tienes que pensar, a ver qué va a pasar si yo como ingreso económico en mi familia no estoy, tengo que prever eso. ¿O qué va a pasar? Imagínate que es una familia y uno de los dos es el que trae ingresos a la casa, el otro los administra. A ver, ¿qué tal si ese que trae ingresos a la casa falta? ¿Cómo me va a afectar a mí? O sea, tienes que prever o tienes que tener cubierto todo. Es como si te fueras a dormir en la noche, pero solo cierras una puerta y te das cuenta que tienes tres, o sea, tienes tres puertas, tres ventanas. Entonces, estás a seguro a medias. O sea, yo no dormiría tranquila sabiendo que solo cerré una puerta y que las demás no las cerré. Entonces, de eso se trata el seguro. Ahora, yo que soy familia, que tengo familia, me es muy fácil pensar en eso. Pero, ¿y lo necesitarías ahí? Era lo que te iba Pues a decir. claro. Justamente cuando yo veo que tienen hijos y toda esta parte de de dependientes económicos, yo, por ejemplo, digo, si yo llegara a faltar, sinceramente la economía de mi papá no cambiaría, porque no es como que yo le dé dinero a él, ¿no? Y no tengo dependientes económicos como tal. Entonces yo decía, pues no, o sea, no me hace sentido como que yo tenga un seguro de vida. No, pero si te llega a pasar algo y entonces ya no generas ingresos, pero sí vas a hacer un gasto. Ahí sí, o sea, viéndolo fríamente fue cuando dije, ok, tal vez no por los dependientes económicos, pero sí para cubrir una parte de invalidez por si llegara a suceder, pues bueno, entonces no ser una carga económica para mi familia, porque en ese caso, pues yo una vez escuché de alguien que dijo que cuando tiene un problema algún familiar o lo que sea, no lo puedes ignorar, ¿no? Entonces también por tener empatía con la economía de esas personas que te echarían la mano en caso de un accidente, invalidez o lo que sea, dije, ok, me hace más sentido el seguro de vida. No tanto por mis dependientes porque no existen en este momento, pero sí por la parte de invalidez. Sí, claro. Además, todos solemos tener un seguro que nos lo metieron a fuerzas en la tarjeta departamental, en el banco, en el crédito, en lo que sea. Solo te hago esta pequeña nota ya para pasar al siguiente y último punto del checklist. Es, si tú tienes un seguro de vida, también por favor conócelo, por favor no te atengas a ahí lo tengo, avísale a tu beneficiario, checa que el beneficiario tenga el nombre correcto, avísale porque la gente se muere y como no planea morirse, pues nunca le avisó al beneficiario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si mi seguro de vida es suficiente o no? Bueno, lo voy a hacer rápido porque luego vamos a tener un episodio solo para hablar de esto. Tu ingreso mensual por 12, que es tu ingreso anual, y lo debes de multiplicar por 5. Nosotros creemos que tu ingreso anualizado 5 veces es tu seguro de vida ideal o de incapacidad ideal. Sería como lo ideal. Mínimo de 3 años de tu ingreso, ideal 5, máximo 10 años. O sea, de todas las aseguradoras no te aseguran por más de 10 años. Entonces, checa de cuánto es la suma asegurada, en qué moneda está y a cuántos meses o años o días equivale de tu ingreso. Y entonces tú decides si lo extiendes o si es suficiente, ¿va? Muy bien. El Y último nada más punto, pero aquí, no... antes de Dime. llegar al último, aquí nada más como cosita que yo sí me sorprendí. Yo creía que el seguro de vida era caro.
de verdad yo creía que era caro y me llevé una sorpresa muy cañona cuando dije, ¿qué? De verdad, esto es el seguro de vida. Simplemente aquí ventaneando, ¿no? El mío es de $500,000, para mí se me hizo en ese momento a gusto y pago 220 pesos al mes, ¿no? Y como tú dices, hay un chorro de compañías, hay un chorro de lugares donde puedes hacer comparativas, etcétera, que la verdad dices, 220 te los quemas en neta en muchas cosas, ¿no? Entonces, nada más ahí como consejito, hay que investigarle más y no tengan esa idea que yo tenía de varias cosas de, ay, debe de ser muy caro, entonces ni siquiera investigo cuánto cuesta, ¿sabes? Entonces, el último punto, el PPR o tu plan personalizado de retiro, ¿no? A nuestra generación, Abril, ya no le toca la jubilación ni las jugosas pensiones de antes. Ya, supero eso, Se, ya lo no, estoy se superando. nos acabó. Sí, fíjate que cuando yo estaba chiquita, tenía como 12 años y tenía una amiga, mi mejor amiguita de la primaria, y su mamá trabajaba en el IMSS. Y entonces, en ese tiempo, no sé cómo estuvo que nos escuchó platicar y yo dije, ay, yo me quiero jubilar. Y se empezó a reír muchísimo porque yo tenía 12 años, o sea, ¿qué pedo? Y me dijo, todavía ni están trabajando y ya estás pensando en jubilarte. Y yo dije, sí, porque pues ya no hacen nada y les pagan. Esa fue mi idea, ¿no? Y fíjate cómo cambiaban las cosas y ni siquiera me tocó. Entonces, ahora nos toca a nosotros hacernos cargo de esto. Prácticamente es lo que tú ahorres para tu retiro va a ser lo que te vas a llevar, ¿no? Y entre más joven empieces a hacer esto, a destinarle dinero a tu retiro, te va a ir mejor. Es decir, vas a tener más cantidad. ¿Por qué? Porque ese dinero se puede empezar, o no se puede, se empieza a invertir desde ya. El Afore es una parte de tu retiro, pero no puede ser tu única estrategia porque no va a ser suficiente, ¿va? Todos estos puntos después los vamos a tocar a profundidad. Sin embargo, sí nos encanta ya ir aterrizando, ir entrando en materia para que vayan viendo todo lo que tenemos que hacer. Sé que suena a mucho, sé que suena a no inventes que todo eso tengo que tener. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay gente, Abril, que de repente se enfoca en solamente estar generando, en estar ahorrando, estar invirtiendo en lo que sea. Ignoran esta parte de, sí, el seguro después, el carro X, no lo aseguro, lo que sea. Y después pasa un accidente, pasa algo que se lleva todos esos ahorros y yo digo, no chingues. O sea, todo el esfuerzo y eso va solo por no tener esta listita e ir diciendo, ok, voy a ir caminando paso a paso. ¿Tú sientes, Abril, que hay un orden? O sea, ¿tú qué orden le pondrías? Si hubiera llegado antes esta lista mágica, ¿qué orden le hubieras puesto tú? Fíjate que yo me iría primero, o sea, suponiendo que tengo un poco, sí, que solamente pudiera cumplir por ahora uno o dos y luego voy avanzando y voy cubriendo los demás. Yo me iría primero por el fondo de paz, después los seguros y después los ahorros. ¿Tú cuál sería tu orden ideal? Tú dijiste fondo de paz, seguros y luego Ajá, ahorros. ajá. Ok, mira, yo me iría primero fondo de paz. El fondo de paz sí digo que sin ese neta no pueden. Es Sí, sí, sí. indiscutible, sí, ¿no? Pero yo me iría por fondo de paz y al mismo tiempo metas a corto plazo, como para sentir que tu dinero también lo vas a disfrutar en el corto tiempo, ¿no? Sobre todo esto para las personas que son cortoplacistas, no me mentes, esto les sirve muchísimo, porque es como, ok, una parte ya estoy para ser un adulto responsable y otra parte, ¿verdad que sí la puedo gastar? Sí, sí la vas a poder gastar pronto, ¿no? Entonces sería ese, Sí, después. claro, sí, tienes un punto, sí. Es que no te creas, aquí yo ya me revolví porque no es cierto. Fondo de paz y luego para mí gastos médicos. Gastos médicos, sí, 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 porque aparte que sí los utilicé y he visto historias donde de cerca, no sé, como que me impactó mucho, ¿sabes? Entonces, sí, fondo de paz, luego gastos médicos. Si se puede hacer que el fondo de paz y la meta a corto plazo se esté haciendo al mismo tiempo, genial. Y ya después de eso, yo sí metería la parte de a largo plazo PPR, hipotecas, lo que tú quieras con eso. Y después el seguro de vida, si eres soltero. Sé que a lo mejor es un poquito responsable de mi parte, pero ese fue mi orden y sería como el orden en el que yo lo iría haciendo. Está súper bien, está súper bien. O sea, la verdad me gustó mucho tu orden. Y sí, pues obviamente pusiste el seguro de vida hasta el final, pues no tienes dependientes. Está perfecto. Por ejemplo, yo una de las cosas que hice primerísimo, incluso antes que el fondo de emergencia si estuvo muy mal, fue el gastos médicos. ¿Ok? Porque, o sea, por ejemplo, Se-
Está aquí con nosotros Lolita Ayala. Todas llevamos Ya sé, una, ya sé. todas llevamos Y eso una que dentro tengo de mi nosotros. agüita aquí. Ah, bueno, pero fíjate que sí, me gusta tu orden. Creo que el orden puede ir dependiendo las prioridades y los nervios de cada quien, pero hay que tenerlo lo más pronto posible. Lo que sí es indiscutible es el fondo de paz como primer lugar. Y algo que me gustaría comentar, Sai, es que si les da como, ay, es que es una lista bien grande y son como 7, 8 cosas y no sé qué, tranquilos, se parecen a mi tía, no, no, tranquilos. Podemos comenzar a destinar del 10 al 20% de tu ingreso solo a esto. Incluso podrías cubrirlo a lo mejor con el 10%, la mayoría de cosas. De esto, quizá lo que puede llevarte más de tus ingresos es el gastos médicos, porque es un riesgo mucho más alto. ¿Por qué? Porque es más probable que utilices el gastos médicos que el seguro de vida, por ejemplo. Por eso ahí está lo caro. Pero si quieres cubrir todo, yo creo que con el 20% de los ingresos que tú tienes, independientemente de cuánto ganes, cubres este checklist, ¿no, Sai? Justamente era lo que te iba a decir. Lo que, por ejemplo, yo estoy empezando a ver con mis clientes cuando checamos tal cual, como todo lo que se tiene que cubrir para ser un adulto responsable. Y con adulto responsable de verdad, igual a paz financiera. Es decir, que estés tranquilo, que esa parte es a donde los queremos llevar, ¿no? Ya después hablaremos de inversiones, cañonas y todo eso. Siempre les digo, en algún momento vamos a llegar y vas a ver que sí. Pero justo esa parte es muy importante, Abril. Se ve como mucho, pero hay algo que se llaman paquetes financieros, o así les podemos empezar a llamar, ¿no? El paquete financiero es, tú no tenías idea que con tu capacidad de ahorro que descubrimos nosotros en la cita, etcétera, lo que alcanzas a cubrir son 4 cosas y ni sabías. Eso está muy interesante. O son 3 cosas y ni sabías. Ok, una persona que ganó en serio y de verdad haciendo números y sentándonos y a lo mejor recortando cosas, etcétera. De verdad no. Solamente puedo empezar con uno. Empieza con tu fondo de paz. ¿Por qué? Porque si tú me empiezas con otra cosa, te atoras y vas a pedir prestado. Es lo que quiero evitar. Que pidan prestado. Que ese dinero sea de ti mismo y empieces como a acomodar las cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya, con esto queda claro, el checklist mágico, lo hubiera agradecido hace 10 años, pero bueno, que lo agradezca otra gente, que Sí, lo disfrute otra gente, ¿no? sí, claro, porque es como el mapa a la paz. Este es tu mapa a la paz. Síguelo y vas a lograr paz financiera, aunque no hayas logrado todas tus metas. Sí, correcto. Sí, Exactamente. coincido. Pues gracias, Ai, qué chido que nos pudimos conectar. Gracias a todos los que nos están escuchando. Échenle ojo a este checklist. Les recordamos que en nuestra página de Instagram vamos a subir el formulario para que hagan su check de a ver qué es lo que tienen, a ver si tienen todo en orden. Y si necesitan cita para darle orden a esto, pídanla. Esa cita, ahí hacen la cita a través de Instagram. También estamos en TikTok. ¿Algún mensaje final, Sai? Nada, todo ya lo dijiste, de verdad, pídanla sin compromiso, descárguenla y es muy interesante. Y si no tienes todavía ninguna palomita, no te preocupes, de verdad se puede lograr, sí se puede hacer. Si yo siempre voy a decir, si yo ya tengo, les juro que cualquier persona puede. Entonces, pero nada más hay que darle orden, ¿sabes? Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Nos vemos. Bye bye.